eres triunfador, que Dios sana y restaura, que tu vida cambiará, que Él transforma la familia y Él nos brinda libertad, la libertad. Yo soy un triunfador, yo soy un triunfador. Hoy puedo declarar que encontré libertad en Cristo. Encontré la libertad. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es estar aquí esta tarde con ustedes. Dios ha puesto una palabra en mi corazón y oro a Dios para que sea recibida en sus corazones y que esta palabra pueda dar fruto en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a buscar Lucas capítulo 14 del verso 16 en adelante y vamos a trabajar con un tema muy pero muy importante, llamado que en el reino de Dios es un reino sin excusas. Dígale al que está a su lado, no más excusas. Las excusas que muchos de nosotros utilizamos a diario y a cada momento, esas excusas muchas veces son cosas que nos suceden y que realmente son eventualidades que nos suceden, ¿verdad? Que nos pasan. Y por ejemplo, si yo, que estaba invitada a predicar en esta tarde acá, hubiese tenido una eventualidad y no hubiese podido estar aquí, hubiese tenido una excusa, pero que esa excusa sea una excusa válida, ¿verdad? Porque ahí es que vamos. Las excusas son buenas para darlas, pero que esas excusas sean válidas. Ahora, busqué por ahí investigando. Y las personas que hacen este tipo de conteo y de investigaciones sociológicas determinaron lo siguiente: que nosotros los seres humanos, dentro de las excusas válidas y no válidas, o para salir del paso vamos a llamar, el 80% de las excusas que damos no son válidas. Y el 20% son eventualidades que se presentan. Por lo que necesitamos predicar esta palabra, porque hay un reino de los cielos, hay un reino que Dios está preparando, donde Dios no permite ninguna excusa. Ninguna. Y vamos a leer allí, en la parábola de la gran cena, una cena muy peculiar. Y yo quiero que por favor vayan leyendo conmigo. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y ve por los vallados y esfuérzales a entrar para que se llene mi casa. Subrayen esa palabra: esfuérzale a entrar. ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué está este detalle al final de esta parábola? La gran cena. Sabemos que cuando la Biblia habla de comer, cuando la Biblia habla de cena, está literalmente hablando a un corazón que busca espiritualmente la palabra de Dios. La palabra es la cena a la cual nosotros todos estamos convidados.
La cena que estamos convidados es la cena de la comunión con Jesús. ¿Cómo yo tengo una cena diaria? ¿Cómo yo puedo comer diario? Cuando yo voy a la palabra, cuando yo busco la presencia del Señor, ahí estoy teniendo yo una gran cena. Hoy estamos teniendo una cena en este lugar. Porque donde quiera que se comparte la palabra, se está dando el alimento necesario para nosotros poder estar totalmente nutridos de lo que tenemos que estar para llegar al destino final, que es el cielo. Todo aquel que no se nutre de la palabra, entonces es un desnutrido y no va a poder entrar a esa cena. Y decía ahorita que esta es una cena muy peculiar, porque fíjense que estaban convidados algunas personas como importantes, pero cada una de estas personas importantes empezó a dar ciertas excusas. Las excusas eran que tenían que ir a resolver cosas, que tenían que ir a vigilar su hacienda, que tenían que ir a ver su negocio, que tenían que ir o que tenían que estar con su esposa, en este caso que se había casado. Y fíjense cómo cada uno de ellos dio ciertas excusas. Si nosotros lo traemos al presente de cada uno de nosotros, y cuando se nos invita a la iglesia, y cuando se nos invita a la célula, y cuando se nos invita a compartir la palabra, ¿cuáles son las excusas que nosotros ponemos? Tengo muchos años en célula y en consejería pastoral, y he visto y he escuchado muchas excusas a la hora cuando uno invita a las personas a ir a una célula o a la iglesia. ¿Cuántas cosas tenemos por delante nosotros como excusa para no venir a comer de la única comida que te puede llevar al reino de Dios? Algo me gustó mientras yo investigaba sobre los porcentajes de las excusas en los seres humanos, y me gustó algo que decía, que las excusas son las mentiras de las verdades que no queremos enfrentar. Vuelvo y lo repito, las excusas son las mentiras de las verdades que no queremos enfrentar. Cuando nosotros estamos invitados a algo, o cuando alguien te dice ven, o cuando alguien te dice que tienes que ir y tú no quieres ir, nos inventamos la mentira de una verdad que no quiero enfrentar al decirle que no quiero ir a ese lugar. Por lo tanto, las excusas vienen siendo mentiras totales. En esta lista de invitados se envía una invitación. Lo más normal es que cuando nosotros invitamos a alguien a una cena, lo hagamos con allegados, con personas que conocemos, con personas ilustres, con personas que nosotros queremos compartir en nuestra mesa. Pero fíjense que el reino de Dios no tiene que ver con nada de eso. El reino de Dios no tiene que ver con nada de eso. El reino de Dios estamos todos convidados. Ahora, todos estamos convidados, los ilustres, los científicos, los arquitectos, los ingenieros, los empresarios, los ricos. Todos estamos invitados. El problema de ir a la cena, el problema de ir cuando Cristo te llama, es que tenemos mucho que hacer, muchos afanes, y pensamos que es mejor ir a resolver el afán, o es mejor ir a estar con la situación que tenemos por delante, que ir a la cena con Dios. Pero ¿quién saben de los que están aquí? Que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no podemos llevar una empresa, sin Cristo no podemos llevar una familia, sin Cristo no podemos hacer fiestas, sin Cristo no podemos hacer nada, porque en Cristo es que nosotros podemos hacerlo todo. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero ¿qué pasa cuando el hombre quiere crecer, cuando el hombre quiere empoderarse de ese emprendimiento, cuando el hombre quiere ir hacia adelante? Eso es bueno, pero ¿qué pasa? Empiezan las excusas porque no hay tiempo. Empiezan las excusas porque no hay tiempo para Dios. Y ese es el tema central de lo que hoy Dios quiere hablar al corazón de la iglesia. Estamos hablando que las excusas la tiene la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, los que estamos sentados aquí, los que estamos aquí, somos todos nosotros la iglesia. Es asombroso ver el rechazo de esta invitación. Y este rechazo no era porque estaban pecando. Este rechazo era porque estaban ocupados en sus ocupaciones.
Pero al final de la cena, que también habla de una boda en otro capítulo en Mateo, referente a esto, dice el Señor que esos convidados a la cena que rechazaron porque tenían muchas ocupaciones, no entrarán al reino de los cielos. Las excusas te pueden hacer a ti cerrar la puerta del reino de los cielos. Esta gente no estaba pecando. Esta gente lo que dio excusa, y Dios dijo, no van a entrar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque las excusas para Dios no son válidas. Dice el libro de los Romanos, capítulo 1:20. Miren lo que dice. Y esto me llamó mucho la atención buscando estos versos bíblicos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tendrá excusa delante de Dios para decir que no vio a Dios mientras vivía. Nadie tendrá excusa delante de Dios porque todo lo que está creado habla de un creador y de un diseñador de las cosas. Por lo tanto, nadie podrá pararse delante de Dios a excusarse y decirle, es que yo nunca te vi. Es que yo nunca supe que tú eras Dios. Porque lo creado nos dice a nosotros, con sentido común, ni siquiera con fe, que hay un creador de las cosas y que hay un diseño y que todo lo creado tuvo que tener un creador. Porque no hay nada que se haya creado por sí solo ni de la nada. Porque ¿qué es la nada? Nada. No hay ninguna explosión que haya creado algo. Porque ¿qué es una explosión? Un desorden. Y cuando Dios vino a crear aquí, a este mundo, dice que había un desorden. Por lo tanto, el creador del orden es Dios. Dios es el creador del orden. Donde Dios está, hay orden. Dice aquí en el diccionario que las excusas, la palabra excusa de la raíz hebrea amaltla, significa sacar. Eso es lo que significa la palabra excusa en su raíz, sacar. Y sacar forma rápida para eludir un compromiso o una tarea. Eso es lo que es la palabra excusa en su raíz, sacar. O sea, cuando yo estoy poniendo excusa, yo me saco, yo me quito. Eso es lo que dice, yo me quito del compromiso, yo me saco del compromiso. Pero la palabra puntualidad o compromiso es el arte de organizar y administrar bien el tiempo. Es orden de cronómetro de tu vida. Por lo tanto, no tenemos excusa. Porque para muchas cosas sacamos el tiempo cuando nosotros somos beneficiados en algo. Pero cuando vemos que las cosas son espirituales y que las cosas yo no las veo y que las cosas están ahí y yo tengo un Dios en el que creo, muchas veces ponemos la que vemos por delante y no la que no vemos. Y dice la Biblia que lo que no vemos es más grande que lo que vemos. ¿Cuál es la evidencia de que sigue a Cristo? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia está que cuando yo sigo a Cristo, yo me convierto al Señor y yo recibo al Señor en mi corazón. Y yo ya estoy segura de mi identidad, de que yo soy parte del reino de Dios. No hay ninguna excusa para hacer lo que yo tengo que hacer como cristiana. Y no tengo que ser teóloga, ni haber hecho un curso de ministerio, ni haber hecho nada. Cuando yo recibo al Señor y me bautizo delante de los hombres, reconociendo que Jesús es mi Salvador, y ya yo reconozco que en mí está Dios, no hay excusa para mí, para yo predicar el evangelio. No hay excusa para yo poder ministrar algo, para yo servir. Pero ¿cuántas excusas hay de la gente cuando uno le pregunta si quiere servir, que no está listo, que no es el tiempo, que no es el momento, que él necesita un tiempo? Son excusas. Nosotros no necesitamos ningún tiempo. Aquí nadie tiene que prepararse para nada. Si usted creyó en Dios y usted sabe que Jesús es su Salvador, lo más que podemos hacer en el reino es servir. Servir en el reino de Dios. Miren, las excusas más comunes, según el estudio que yo busqué, son
Cuando llegas a Cristo y eres parte del reino de Dios, viene todos los domingos, los miércoles a la iglesia, estas son las excusas que dan muchos cristianos. Según la investigación, lo estoy pensando, estoy planeando agregarme al servicio, estoy esperando que Dios me diga, estoy esperando que Dios me mueva. Josué, tú te bautizaste el sábado pasado, ¿fue? ¿Tú sentiste un empujón que Dios te dio para servir o qué fue lo que pasó en tu corazón? Dispuesto. Disposición es lo que necesita en el reino de Dios. Disposición, no más nada. Josué es un bebé en la fe y ya está dispuesto para trabajar en la obra. Así que ustedes lo ven que ya hoy empezó el servicio. Es mejor, oiga, otro ejemplo, es mejor no comprometerme ahora porque tengo muchas cosas. Cuando yo termine de hacer esas cosas, yo me voy a dedicar al servicio de Dios. Porque no quiero fallarle a Dios. Otro dice, tengo que organizarme primero. Otro dice, hasta que no resuelva una situación en mi casa, yo no voy a servir a Dios. Déjenme decirle que eso es falso. Con situaciones en mi casa difíciles. Y sé que muchos pastores suben al altar a predicar. Eso no tiene nada que ver que tú tengas una situación en tu casa para tú servir en lo que sea a Dios. Otro dice, no puedo hacerlo solo. Otros dicen, hay mucha gente trabajando en la iglesia, ¿para qué me quieren a mí? Ahí hay como 20 excusas, solamente leí algunas. Dentro de las excusas que podemos encontrar en el reino de Dios, hay muchas, pero ustedes se creen que la Biblia no tiene hombres con ejemplos que dieron excusa. Hay muchos hombres de Dios que dieron excusa. Ahora dice Mateo, antes de ver esos hombres, 24, 45, 47, dice lo siguiente: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado que cuando Dios venga te encuentre haciendo el servicio en el reino. Ochi, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer en el reino? Pídele a Dios que te diga dónde tú puedes servir, porque si la casa de Dios está llegando mucha gente, y cuando empezó a llegar mucha gente habían 50 personas sirviendo, y ya hay 100 personas más en la casa, ¿qué se necesita? Más obreros. Siempre se necesitan obreros. El problema del obrero es que siempre tiene excusas. La excusa es un argumento para justificar algo. La mente humana maneja miles de excusas diariamente, inclusive estando bien para ir al trabajo. Ahora yo le hago una pregunta. El trabajo, ese empleo que tenemos, cuando nosotros tenemos que levantar un día lluvioso, un día enfermo, un día con el cuerpo con algo viral, ¿usted va o se queda en la cama? En el caso de Estados Unidos, cuando las personas viven en Estados Unidos en el tiempo de invierno, ¿usted pone excusa porque está nevando o va a su trabajo? Para el reino de Dios, los cristianos les es muy fácil poner excusa. Para el reino de Dios. Y le digo que hay excusas válidas, pero en la mayoría de los casos, de las excusas para servir en el reino de Dios, están a la puerta y la entrada. Así que nosotros en esta tarde, lo que yo quiero es lo siguiente, que meditemos en ese sentido. No estamos llamados a ser cristianos para estar sentados, escuchar una palabra cada domingo. Estamos llamados para nosotros servir, y no tiene que ser nada más en el templo, porque esta no es la vida cristiana aquí en las cuatro paredes. Puede ser fuera de aquí, puede ser sirviendo en un hospital, puede ser sirviendo en la cárcel, puede ser sirviendo donde sea, pero que el servicio a Dios sea lo que tú realmente tengas de motivación, porque en el reino se necesitan obreros. Hay gente experta dando excusa, experta. Por ejemplo, he escuchado algunas. Ella me sedujo. Eso fue lo que pasó. Ella me sedujo. Satanás me lo está poniendo difícil. Esas son excusas en el corazón del hombre. Es injusto que tenga que dar cuando yo no tengo trabajo. ¿Esa es otra excusa para dar? ¿Esa es otra excusa? Porque que nadie es tan pobre que no pueda dar.
gente que pone tanta excusa a la hora de manifestarse económicamente. Y entonces para atrás, ¿qué hay? Hay excusa para Dios para bendecirte. Con la misma medida que tú das, Dios te bendice. Hombres de Dios que pusieron excusa. El primero fue Adán. Y Adán dijo: Señor, la mujer que me diste. Cuando Dios le llama la atención del pecado ante comer del árbol prohibido, Adán lo que dice es: tú me diste una mujer que fue ella la que pecó. Entonces eso fue una excusa porque él era el líder. Él era el líder, no se hizo responsable delante de Dios. Y eso lo podemos ver en nosotros. Cuando alguien nos llama la atención, lo que estamos pensando es: ¿quién tuvo la culpa? Y no yo. Es una defensa para yo protegerme, pero es una excusa delante de Dios. Gedeón fue otro hombre de Dios. Cuando Dios le llamó, él dice: pero ven acá, ¿cómo tú me llamas? Si yo soy de la familia, de la tribu, la más pequeña. Y no solamente eso, Señor, yo no soy de la tribu más pequeña, yo soy el más pequeño de la familia. ¿Cómo es que tú me estás llamando a mí? Y Jehová, ¿qué le dijo? ¿No estoy yo contigo? ¿Qué se necesita para servir a Dios? Que Dios esté contigo. Eso es lo que se necesita. No se necesita más nada. No se necesita universidad en teología, ni un curso de oración. No se necesita más nada. Hay una excusa muy común, es: yo no sé orar. ¿Y quién ha dicho que hay un curso para orar? ¿Quién ha dicho que hay una escuela para orar? ¿Quién ha dicho que hay una universidad que te enseña a orar? Si orar es hablarle a Dios, es decirle la cosa a Dios de un corazón sincero. Otro que se excusó fue Jonás y dijo: tú me estás mandando a esa gente no me va a escuchar. Y Jehová dijo: ve, porque yo estoy contigo. Jeremías fue llamado también muy joven y dijo: Señor, pero que yo soy muy joven. No hay excusas para Dios en su reino. Dios te puede llamar siendo un niño. Tenemos muchos testigos o palabras en el Antiguo Testamento donde Dios ungió hasta reyes. Josías fue a los 8 años rey de Israel. Josías, cuando fue ungido como rey, iba a decir: yo tengo 8 años. Sin embargo, fue rey de Israel a los 8 años. Porque cuando Dios te llama, la capacidad que tú tienes no es la que Dios te da para hacerlo. Cuando Dios nos llama, vemos nuestras capacidades, vemos nuestras imperfecciones, vemos nuestras cosas. Y aún los complejos los vemos. Pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo el hombre y la mujer que está llamando. Moisés fue llamado por Dios. Y dice la palabra que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. 40 años tenía Moisés cuando eso sucedió. Ya se había ido del palacio del faraón. Y estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y dice que había una zarza que estaba ardiendo. Y esto llamó su atención. Y Moisés va a ver que esa zarza no se apagaba, porque no era común que esa planta se mantuviera tanto tiempo quemándose, porque no era una planta que tenía ese tipo de encina que se encendía. Todo lo contrario. Sí era un árbol espinoso y Dios utiliza la zarza encendida para llamar la atención de Moisés. Y en ese momento Moisés se acerca y Dios le dice a Moisés: mira, yo he visto la aflicción de mi pueblo, pero te estoy viendo a ti y te he escogido a ti para que tú saques a mi pueblo. Y dice que este llamado llamó la atención de Moisés. Y la zarza era un arbusto espinoso y esto Dios lo utiliza para llamar su atención. Y la zarza representa los momentos difíciles de nuestras vidas. En el momento más donde hay más fuego, en el momento donde más difícil que usted cree que Dios no te va a llamar, ahí te llama Dios a ti. Porque a Dios no le importa lo que estemos pasando. Cuando Dios te llama, Dios te va a capacitar en medio del fuego. Dios llama nuestra atención cuando nosotros estamos pasando por nuestras situaciones difíciles. Dios no necesita que tú seas experto. Él dice: sígueme, sígueme. Dios no te está diciendo: Ochi, te estoy llamando, mira, piénsalo por un tiempo. No. Dios te dice: Ochi, te llamo. Y Ochi tiene que ponerse en la línea de ver dónde Dios la llama.
Dios sabe quiénes somos y sabe cuáles son nuestras imperfecciones y hasta dónde nosotros podemos llegar. Vamos a buscar el Salmo 103, verso 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué sabe Dios? ¿Quiénes somos? Conoce nuestra condición, pero aún así nos llama. Aún así llamó a 12 hombres con imperfecciones, todos los discípulos. Todos ellos no estaban humanamente capacitados para la obra con Jesús, mas sin embargo Jesús lo llenó de su Espíritu Santo y estuvieron preparados para hacer la obra donde tú y yo hoy estamos sentados a causa de la predicación de 12 hombres que creyeron a Dios. Dios no le importa que tú tengas o no tengas. Dios no le importa que tú te sientas limitado. Dios lo que quiere ver es un corazón dispuesto. Y vamos a ver las excusas que dijo Moisés a Dios, que estas son las que voy a tomar como ejemplo. Dice Éxodo, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová? Dice Moisés, ¿y quién soy yo? Adiós, tú eres el hombre que yo estoy llamando, yo voy a estar contigo. Yo te estoy llamando, Moisés, yo voy a estar contigo, Moisés. Y Moisés tenía ciencia, Moisés era un guerrero, Moisés fue formado en el palacio del faraón y Moisés tenía muchas ciencias aprendidas, era un hombre que sabía de guerra. Moisés sabía muchas cosas, pero en ese momento delante de Dios se siente incapacitado y Dios sabía que él se sentía incapacitado, pero Dios le dice, yo sé quién te está llamando. Yo sé que tú puedes, Dios le dice. Dice, ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que en este verso, el nombre de quien me envía es Dios. Cuando usted vaya a llevar una palabra, cuando usted vaya a ministrar, cuando usted vaya a servir, usted tiene que saber que lo que tiene que estar es con una palabra de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay una palabra de parte de Dios en mi boca? Es que no estoy comiendo de la cena que estoy convidada. Porque ¿qué es lo que yo voy a dar de mí, de lo que yo estoy comiendo? Dime lo que comes y yo te diré de qué te alimentas. Entonces nosotros tenemos que saber que a la hora de nosotros servir en el reino, en cualquier plataforma, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Dios dice, yo te voy a dar la palabra, pero si tú no la tienes dentro de ti, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Cuál es el depósito? Dice el verso 18. Así fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Aquí vemos una parte. Dios le dice, él le dice a Dios, no me van a oír. Y Dios le dice, ve que te van a oír. Y ahí él va y pide permiso a su suegro para ir a sus hermanos, los hebreos. Y dice Dios, te van a oír. A veces tenemos como esos muros delante de nosotros cuando vamos a predicarle a alguien. Ay, no, es que es demasiado rico. Ay, no, es que está en demasiados afanes. Ay, no, es que ella está en tal cosa. Ay, no, que esta persona no me va a escuchar. No. Dios nada más te dice, da mi palabra que ellos me van a oír. Si tú das mi palabra, ellos me van a oír. Vamos a Éxodo 4:1. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no me ha aparecido Jehová allí. Dice la palabra que Dios le dijo, sí, mira, yo te voy a dar una señal. Y esta señal, yo te voy a dar este palo que tú tienes de almendro. Tú lo vas a soltar y ese palo se va a convertir del reino vegetal al reino animal. Y tú verás cómo te van a creer. Y así mismo Moisés lo hizo. Y Dios respaldó esa palabra. Y del reino vegetal, que era la vara de almendro, se convirtió en un reino animal. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender con esta palabra es que nosotros nada más tenemos, con lo que tenemos, Dios puede hacer milagros poderosos. Con lo que tenemos, Dios puede hacer. ¿Qué tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Una Biblia. Con esta Biblia tú puedes ir y hacer que sucedan milagros poderosos. Y le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar.
Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrarán en su corazón. Moisés estaba diciendo: mira, hay uno mejor que yo, que está capacitado. Hay uno que habla mejor que yo. Hay uno que puede convencer mejor que yo. Pero ¿qué le dice Dios? Yo lo conozco, yo sé. Pero es a ti que yo te quiero, así como tú hablas, tartamudo, así como tú eres torpe, así como tú eres rústico, así como tú eres, así ese es el que yo quiero mandar. Porque esto no se trata de lo que tú sepas, se trata de lo que Dios quiere usar. Y Dios tiene vasos diferentes para usar. Dios tiene vaso de barro, Dios tiene vaso de cristal, Dios tiene vaso de oro, Dios tiene vaso de plata, dice la Biblia, aún de madera tiene Dios. Eso habla del carácter del hombre, de lo que Dios va a hacer en el reino. No importa de qué tú estés hecho, Dios te va a usar con el carácter que Dios te ha formado. Hoy en día vemos muchas excusas, pero nosotros debemos, los hijos de Dios, transicionar en este aspecto, en las excusas para el reino de Dios. Debemos transicionar. ¿Qué es transicionar? Es pasar de un sitio a otro. Debemos nosotros de dejar ese muro de estar poniendo excusa en las cosas de Dios, en las cosas que yo tengo que andar, en las cosas del reino. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos que no son ni blanco ni negro. Estamos viviendo momentos grises. Si yo no estoy cenando con la palabra, si yo no estoy comiendo de la cena del Señor, es muy posible que no haya luz en mí para yo poder diferenciar lo blanco de lo negro, porque el mundo es gris. Estoy hablando de manera metafórica, ¿verdad? El mundo gris que estamos viviendo, que todo es válido, que no es nada malo. Y así se están pintando a los ojos de todos nosotros y formando a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que tener luz para poder identificar: mira mi hijo, esto es negro, mira mi hijo, esto es blanco. Y yo misma, Ochi, mira, no me voy por ahí porque esto no es como se ve, esto es rojo y esto es verde. Pero sin luz dentro de mí, sin la luz de Cristo, ¿cómo yo puedo identificar hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo en el evangelio? Entonces tenemos este problema en el cristianismo. No podemos nosotros practicar las excusas ante el reino de Dios. Debe haber cambios, hay que transicionar de ese estado de comodidad del reino a un estado en verdad que me lleve a mí a ser parte del reino de Dios. Todos nosotros lo que cargamos como hijos de Dios es muy poderoso y no hay excusa para el propósito, como decía el pastor ahorita. Hay un propósito de Dios en el cual tú estás sentado ahí de alguna manera, pero no solamente para que estés sentado ahí, sino que hay todavía mucha gente que falta por sentarse ahí. No podemos conformarnos con haber yo sido salva, sino que yo tengo que ir a buscar a esos convidados que nada más muchas veces pensamos que son los que están a nuestro alrededor. Pero esta cena tan peculiar invita a todo el mundo. Ahora yo le pregunto a ustedes, si hoy se hace un llamado por una emisora de esas emisoras radiales de aquí o de televisión, si se hace un llamado y es Jesús que te está llamando, y Jesús es el que está llamando por esa emisora, y te dice: todo el que es cristiano, venga a cenar, pero van a venir la prostituta, los drogadictos, los cojos, los mancos y toda esa gente con muchísimas cosas. ¿Tú estarías dispuesto a sentarte en una mesa con uno de ellos? En el cielo va a haber mucha sorpresa, porque los convidados, los que fueron y llegaron, dice la palabra, son esos. Mas los que se sentían ilustres, los que se sentían que eran ministros, que servían a Dios y que ellos eran dignos, pusieron excusas. Mas sin embargo, hay un pueblo que está gimiendo por conocer a Jesús, y es aquel que es cojo, manco, ciego. Todo aquel que está pecando en este mundo, incluyéndonos a nosotros, porque estamos incluidos todos, los ricos, los pobres, los de clase media, estamos incluidos en la cena. Pero tú estás dispuesto a ir a buscar ese tipo de pueblo. ¿Estás dispuesto a sentarte en la mesa del Señor con ese tipo de pueblo? Pues en los cielos nos veremos sentados con mucha gente y nos vamos a admirar de que mucha gente no esté.
Concluyendo, principios para salir de las excusas en el reino de Dios. Estoy hablando del reino de Dios. Estoy hablando del reino de Dios. Son dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estoy hablando de dos reinos que van a perdurar para siempre, que son eternos. ¿A cuál reino tú vas a servir? ¿Al reino de la luz o al reino de las tinieblas? ¿O vas a seguir poniendo excusas al reino de la luz? Principios para salir de las excusas. 1, tú tienes que saber que antes de que tú te sentaras ahí, Dios te vio. Antes de que tú vinieras a entregar tu vida al Señor, Dios te vio. Eso es lo primero. Como decía nuestro pastor ahorita y lo explicaba muy bien, que no fue que él encontró al Señor. No, porque Dios no está perdido. Dios me encontró a mí que estaba perdida. Nosotros somos los que estamos perdidos o los que estábamos perdidos. Mas sin embargo, Él me encontró, Él me halló, me dio un lugar para comer, me dio un lugar para que yo tuviera el alimento necesario espiritual, me dio un lugar para que yo pudiera crecer en el evangelio, me dio un lugar para que yo pueda vivir una vida cristiana piadosa, me dio un lugar para que yo pueda tener revelación de Dios, pero me dio un lugar para yo trabajar en el reino. Dios te invita a cenar, pero después te invita a preparar cena para otros. No sea como los que llegan a cenar y se van por ahí. Como decimos nosotros, el moquito picó, comió y se fue. No, tenemos que ser un pueblo de Dios, un reino de Dios, que no ponga excusas para la obra de Dios. Segundo principio, sin esfuerzo, sin esforzarme, yo no podré ver cambios en mi vida. ¿Quién ha visto cambio haciendo lo mismo? Haciendo lo mismo, no vamos a hacer el cambio. Cuando nosotros vemos algo diferente, cuando nosotros hacemos algo diferente. Si yo estoy caminando 1 milla todos los días para rebajar, tengo que caminar 2 para ver resultados mejores. Así es el reino de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos. Es un esfuerzo, no es fácil. Hay veces que yo llego muy cansada de mi trabajo y tengo muchos compromisos de la iglesia, o me invitan a una célula a predicar los lunes, o me invitan a una célula a predicar los martes, los miércoles hay que venir al culto, los jueves tengo la propia célula donde yo voy, los viernes me invitan a predicar en una iglesia X, el sábado me invitan a predicar en Mujeres en La Vega. ¿Hay excusas? ¿Hay excusas? ¿Hay excusas? Yo puedo tener muchas excusas a la hora de yo llegar de mi trabajo cansada, ver mi cama, darme un baño y recostarme y decir, ay mira, no, es que estoy aquí, estoy mala, no me siento bien, me duele la cabeza. Miles de excusas pueden pasar, pero hay algo dentro de mí que me dice, Ochi, levántate y ve. Y hay veces que he querido zafarme y se lo he contado a algunos aquí. Me he ido de viaje o me he ido de vacaciones aquí mismo en el país a un lugar y ¿qué pasa con Ochi? Que termina predicando donde quiera que va. Porque lo que yo porto dentro de mí no está de vacaciones, no hay excusas. Otro principio es que el que te llama primero te procesa. Y luego que te procesa, claro, porque Dios no va a llamar a alguien a predicar su palabra teniendo un mal carácter. Dios no va a llamar a alguien a predicar su palabra y todavía tiene una vida antigua. Dios no va a llamar a alguien a ser parte de un ministerio y que esa persona siga siendo la misma. No estoy diciendo que tenemos que ser santo. Estoy diciendo que tiene que haber un cambio en nosotros. Por lo tanto, Dios nos procesa para que nosotros seamos mejores servidores y tengamos un corazón parecido al de Jesús. Y esos procesos son necesarios. Luego que nos procesa, nos capacita y nos bendice. Este es el proceso de Dios. Griselda tiene una escuelita aquí de los intercesores, que la gente dice, yo quiero ser intercesor. Vamos a ver si es verdad que tú tienes el carácter de ser intercesor. Y Griselda le dice, ven todos los jueves, a poner un día, a una escuelita que se llama Vallado, a ver. Y ahí aparecen muchos pichones del que quiere orar. Por lo tanto, no puede pasar al grupo de intercesión porque falta formación. Y usted ve la gente ahí luchando con muchas cosas. Por lo tanto, necesita un proceso.
Y Dios permite los procesos para capacitarnos. Si estás pasando por un proceso en esta mañana, Dios te va a capacitar luego de que cruces el proceso. Pero el proceso es para nosotros poder lijar un poquito este carácter que tenemos, que es necesario que nosotros padezcamos para servir. El quinto principio es que la fuente que te va a sustentar durante esa asignación es Dios mismo. Si el que sirve en esta casa o sirve en la calle, en algo de Dios, no se sustenta de la cena de Dios, como yo le dije ahorita al principio, la palabra, venir a los cultos, venir a escuchar la palabra, venir a la palabra de Dios, buscar en intimidad a Dios. Si no hay esa fuente, es posible que sea como el líder que piensa que es merecedor de lo que está haciendo. Pero cuando nuestra fuente es Dios, cuando nuestra fuente es Cristo, cuando mi fuente es Dios mismo, yo estoy agradecida de donde Dios me sacó a mí. En ningún momento voy a pensar que yo merezco, en ningún momento que yo merezco algo de Dios. Pero aún así Dios bendice porque Dios paga bien. Dios paga bien a sus obreros. Sexto principio, a quien Dios escoge o a quien Dios va a escoger, haga así con ese dedo, es a ti. ¿Tú crees que Dios me escogió a mí? Pues déjame decirte que no fue a mí, también te escogió a ti. Todos somos escogidos. Todos somos escogidos. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, de los pocos, ¿te consideras tú un escogido? Séptimo principio, deben enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomes en el transcurso del llamado de Dios, sin excusas. Usted debe de enfrentar sin excusas las decisiones que tome, porque el hombre y la mujer de Dios que cometen un error afrontan las decisiones y afrontan sus consecuencias. Por lo tanto, usted va a ser una persona honesta, veraz, y ante la consecuencia de su decisión, usted la va a afrontar. No a huir, no a aparentarla, no a aparentar mujer o hombre de piedad y no serlo, sino ser veraz. Veraz. Ser honesto. Fallé, siendo líder fallé. Discúlpenme, no fue la manera. Discúlpenme, no fue el momento. Discúlpenme, no era la palabra. Debemos nosotros de enfrentar el carácter que llevamos mientras vamos caminando. Porque muchas veces no hacemos lo correcto, teniendo toda la prédica que tenemos arriba, teniendo toda la palabra que tenemos. Muchas veces no hacemos lo correcto en el evangelio, porque somos imperfectos. Vamos caminando en un mundo donde hay un mundo caído. Por lo tanto, a medida que avanzo como líder, a medida que avanzo como cristiano, a medida que avanzo como hijo de Dios, voy a cometer errores. Enfréntelo. Baje la cabeza y pida perdón. Pida excusas. Eso es más grande que sentirse que no tiene que hacerlo. Sentirse superior. Para Dios es más grande que usted se humille, que usted se exalte. Para Dios es más grande que usted reconozca su error, a que no lo reconozca. Dice la palabra que un padre de familia mandó a su hijo a hacer algo y este le dijo voy y no fue. Mas sin embargo le dijo al otro hijo que fuera y este le dijo que no iba, pero fue. ¿A cuál de los dos hizo lo correcto? Al que dijo que no, pero fue. Porque Dios sabe que somos imperfectos. Último principio, te costará todo seguir a Cristo, pero si no lo sigues, te costará tu alma. Te costará todo seguir a Cristo. O sea, no hay excusa para seguirlo. Te costará todo. Puede que te cueste un momento de tu casa acá, en la cama. Puede ser que te cueste no estar con alguien que tú quieres en ese momento. Puede ser que te cueste muchas cosas. Pero te digo algo, el costo es mejor porque tu alma estará guardada. Por último, Apocalipsis 19, del verso 7 en adelante. Lo voy a leer en esta versión. Alegrémonos, llenarnos de gozo y démosles gloria,
porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Es un lugar, es un destino que tiene la iglesia donde va a llegar. Hay una meta, hay un propósito de que tú y yo trabajemos en el reino, que seamos útiles en el reino. Y dice que nos alegremos, que hay una meta donde vamos a llegar. Y esa meta dice, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo, la recta conducta, el carácter adecuado, la persona adecuada que Dios procesó, la persona que Dios trató mientras iba caminando en la vida, la persona con la cual Dios trabajó su corazón, formó su carácter mientras iba caminando. El apóstol Pedro es un ejemplo de esto. Pedro era un hombre con un temperamento calórico, con un temperamento fuerte, mas sin embargo el Pedro que murió crucificado hacia abajo no fue el mismo que el Pedro que Jesús encontró. El apóstol Pablo no era el mismo hombre de carácter fuerte, donde arrastraba por los cabellos a las mujeres que decían que eran cristianas y mataba a las personas y se convirtió en un asesino el apóstol Pablo. Mas sin embargo, el apóstol Pablo no era ni la sombra cuando conoció la luz de Jesús y reconoció que Jesús era el Señor. Por lo tanto, ese es el mismo trayecto que estuvieron todos esos hombres de Dios, todos esos discípulos, lo tendremos nosotros caminando en el Evangelio, porque Dios quiere formar nuestro carácter. ¿Para qué? Para que podamos entrar con una vestidura que tiene un protocolo, esa cena. Esa cena no tiene cualquier protocolo. Esa cena tiene una vestidura y esa vestidura es blanca, brillante y resplandeciente. Y dice en la parábola de Mateo, que es muy parecida a la de la cena, en Mateo está la boda. Esto es una cena, pero los dos libros conjugan este evento. Y dice que en la boda del Cordero, en esa boda donde va a haber una cena, dice que había uno que quería entrar y Jesús le dijo, ven acá, echa para acá. ¿Quién tú eres? La ropa que tú tienes, no es brillante, no es limpia, no es blanca. Y dice que se le cerró la puerta. Porque muchas veces estamos haciendo trabajo para Dios. Muchas veces estamos trabajando para la obra de Dios. Muchas veces estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Y muchas veces estamos haciendo obra de evangelista. Muchas veces estamos haciendo obra en el reino de Dios, pero el corazón no ha cambiado. Y muchas veces somos religiosos, pero no somos misericordiosos. Y muchas veces estamos juzgando a todos los demás, pero no miramos lo que tenemos dentro. Y eso es un llamado a los que quieren servir y a los que sirven. Cuidado cómo sirve, para quién sirve y cómo lo hace. Porque hay un momento, dice en el cielo, que tú no podrás entrar. La vestidura es tu alma, la vestidura es tu forma de ser, la vestidura es lo que dice de ti ahí arriba, no está hablando literal. Así que necesitamos tener un protocolo de vestido para ese momento feliz. Y dice, su esposa se ha preparado y le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. El ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió, y estas son palabras verdaderas de Dios. Eso no se va a escapar. Lo que está diciendo ahí, esto está firmado con la palabra, esto está firmado con la firma de Dios. Esto es verdadero lo que estoy hablando en este momento, la cena, las bodas del Cordero. Así que en esta tarde ponte de pie y pedimos al Señor, donde estamos viviendo tiempos muy afanados, donde estamos todos muy afanados, muy involucrados en muchas cosas. Yo sé que la vida está muy difícil, la vida no está fácil. No estoy hablando de algo que se pueda hacer tan fácilmente. No estoy hablando de algo en que cual yo no tenga excusas. Pero vamos a tratar en esta tarde de meditar en este aspecto
soy cristiano. He reconocido al Señor en mi corazón. Estoy viviendo una vida cristiana. ¿Dónde estoy yo sirviendo en la cena de Dios? ¿A quién le estoy llevando la comida? ¿Le estoy llevando a un cojo? ¿Se la estoy llevando a un rico? ¿Se la estoy llevando a un empresario? ¿Le estoy llevando yo la comida a una prostituta, a un ladrón, a un delincuente? ¿Le estoy yo llevando? ¿A quién le estoy yo llevando la comida de Dios? ¿A quién le estoy sirviendo de esa cena? ¿A quién le estoy yo invitando a esa boda? Porque ese siervo que fue mandado ahí somos nosotros en el reino de Dios. El siervo hace lo que dice su Señor. Y el Señor dice: ve por los caminos, ve por allá, ve por acá y busca a todo el que tú veas en la calzada, a todo el que tú veas en el camino, a todo el que tú veas que me necesite. Ve donde Él. Ven, acércate. Así que en esta tarde vamos a adorar a Dios. No dejes que Dios te esfuerce a entrar. Muchas veces llegamos con situaciones difíciles. No dejes que Dios te esfuerce a entrar. Hay un llamado de amor de Dios. Hay un llamado de amor. Vamos a adorar a Dios. Este es el momento de pasar. Si estás aquí, pasa por primera vez, ven. Aleluya. Gracias, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo. Dile al Señor, Atrás, no vuelve atrás. no vuelvo atrás. Aleluya. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo a fallar, no puedo callar, Señor. Si su mano te ha traído hasta aquí, no calles. No calles. Ve por las calles. Enfócate en alguien. Enfócate en alguien y ve a buscar. No importa que se nieguen, no importa que te pongan excusas. Yo fui por primera vez a una célula después de más de 20 invitaciones que me hizo una amiga. Tocaba la puerta de mi casa y me invitaba todos los martes a la célula. Y yo le decía que sí y no iba. Yo digo 20, pero yo supongo que eran más. Y un día Dios usó a alguien. Y esa persona entró a mi casa, tocó y yo abrí. Y había alguien conmigo. Y me dijo: Ochi, pero ¿no te da vergüenza que cada vez que viene tú le dices que vas y no vas? Y yo dije: es verdad, discúlpame, hoy voy a ir. Y ese día fui. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando yo estaba sin Cristo, fumaba mucho cigarrillos. Yo digo esto y mucha gente dice: no puedo creer eso. Todo lo que hacemos sin Cristo es desorden. Mi estrés, yo fumaba ante mi estrés. Y ese día, en ese lugar, llegué con mis dos muchachitas pequeñitas de 5 y 4 años, agarraditas. Y todo el mundo estaba orando. Y yo me asusté. Mi corazón empezó a latir fuertemente. Yo dije: ¿pero qué es lo que pasa? Yo estaba asustada. Y alguien me vio y me dijo: ven. Y me agarró la mano. Y mientras me agarraba la mano, oraron por mí. Y yo sentí que algo salió de mí.
Lo recuerdo como ahora. Era algo que yo no podía explicar. Era una cosa que yo decía, pero ¿qué fue lo que salió? Para no cansarle el cuento, cuando llegué a mi casa, vomité. Nunca jamás volví a tener deseo de fumar. Nadie sabía que fumaba allí. Nadie lo sabía, pero lo sabía él. Sabía que eso me estaba haciendo daño. Mas sin embargo, ese toque de Dios bastó para yo saber que lo que había ahí era algo poderoso y yo lo quería. Inmediatamente abracé la cruz. Al día siguiente busqué una Biblia y duré como un año leyendo la Biblia sin parar, sin nadie predicármela. Al año comencé a ir a una congregación aquí en Santiago y me bauticé. Y no negocio por nada del mundo lo que yo encontré en ese lugar, allí, en esa casa pequeña. No lo negocio. Así que en esta tarde te digo, lo que puede pasar cuando Jesús dice, donde ustedes se reúnan conmigo, ahí yo voy a estar. No deje pasar el que Jesús esté en un lugar donde se ha convocado a Jesús. Si estás luchando con algo, con lo que sea, no tiene que ser un vicio, con lo que sea en tu mente, Jesús está aquí y al toque de Jesús desaparecerá. Padre, yo te pido, te ruego en esta hora, no sé por qué dije esto, pero si hay alguien aquí que está luchando con algo, yo te ruego, Espíritu Santo, que donde esté acá, tú le toques y lo liberte de lo que le asedia, de lo que le atormenta, de lo que lo tiene, Señor, sin dormir. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que tú renueves su vida como lo hiciste conmigo y que haya un amor incondicional hacia ti. Señor, yo te doy gracias y yo bendigo esta iglesia y te pido, Señor, que seamos hijos sin excusas, que seamos hijos, Señor, capaces de caminar en el propósito, entendiendo que tú nos llamas. Yo los bendigo, Señor, y los despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.